Lima, que es el que está más avanzado en aplicar esto de decir tomo provincias. Además hay un mandato para ciertas provincias de Apurímac donde se está aprobando, y empezar a decir sí, está el provincial, pero el regional junto con el nacional, junto con las universidades. Metemos a las universidades, ojalá con CITEC, mejorando la calidad de análisis de esa complejidad territorial, y ahí darle asistencia técnica a un municipio provincial. No es posible decir vamos a dar asistencia técnica a 2.800 entidades. Nosotros creemos que es razonable dar el siguiente paso con mandatos que tienen. Yo le pediría después a Edgardo Cruzado que nos cuente por qué tenemos leyes desde el 2002 que dicen que una provincia no es igual a un distrito, sino que tiene un mandato en el planeamiento de integrar a los distritos, y no lo hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos enviado una carta a cada alcalde provincial que hemos copiado a los gobernadores regionales, pidiendo que ese trabajo, que sabemos que es difícil, se haga aún en un año electoral. Ojalá podamos llegar a noviembre con resultados más claros y que se puedan presentar y darle información a los gobernadores regionales y alcaldes que vamos a tener electos en noviembre. Creemos que ese tránsito es muy importante. Les hemos repartido además una hojita que está en su carpeta. Esta hojita lo que tiene es el otro extremo del asunto. Perú, como todos los países, firmó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe nacional que ustedes pueden encontrar en la página web de ese plan presentó esto al foro de alto nivel en las Naciones Unidas, y estamos usando el mismo esquema, una preimagen al 2030 que ha sido presentada a nuestro mecanismo, que es el foro del Acuerdo Nacional, que también es algo muy atípico, ¿no es cierto? Pero eso lo podemos comentar un poco más adelante. Gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que todos estos temas que nos mencionas han estado siempre pendientes, y me alegra saber que ahora por fin se están atacando directamente. Ahora, también es cierto que todos estos planes que tenemos para el futuro, al final de lo que requieren es de gente que los implemente. Y en ese sentido, el sistema administrativo de los recursos humanos es sumamente importante. Quería preguntarle a Cintia, en este caso, que nos comente cuál es la vinculación que ve ella entre el sistema de recursos humanos y la gestión de las finanzas públicas, y qué cosa está haciendo en este caso el ente rector Servir en ese sentido. Gracias, Carlos. Muy buenos días con todas y todos. En realidad hay mucha relación. El recurso humano es el eje central, ¿no? Podemos decir que es el más importante porque es el motor de cambio en la modernización del Estado. Entonces, tenemos, digamos, en la modernización 5 pilares. 4 de ellos tienen que ver con procedimientos, mejores planes, mejor seguimiento, cómo hacemos mejor presupuesto. Pero también uno de los pilares es cómo tenemos un mejor servicio civil, cómo mejoramos nosotros como personas. Entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Los servidores somos los que diseñamos, los que implementamos políticas, procedimientos, los que gestionamos recursos, sobre todo recursos financieros, entre otros, ¿no? Entonces, nuestro motor, digamos, somos nosotros, somos los servidores, y si no cambiamos, quizás nosotros, digamos, no va a cambiar mucho solamente cambiando los procedimientos y las políticas. Entonces, nuestra relación, digamos, con el resto de sistemas administrativos o sistemas funcionales es que cualquier reforma implica un cambio cultural, un cambio de chip quizás en nosotros para llevar a cabo, digamos, todo lo que queremos hacer. Entonces ahí tenemos un incremento, como fortalecemos nosotros un aumento de capacidades en la gente, un aumento de calificaciones quizás de las personas al servicio del Estado. Y en la gestión, y sobre todo en la gestión subnacional, lo que vemos es como una especie de dilema. Tenemos todo el presupuesto público y lo tenemos que dividir, por un lado, en el gasto de personal, quizás, y sobre todo, digamos, en gobierno local, el gasto corriente, quizás es gasto fijo, y quizás entre el gasto personal y gasto fijo ya tienes más del 90% del presupuesto y te queda muy poco para gasto de inversión. Entonces ahí tienes el dilema, ¿cómo mejoramos quizás la ejecución de obras, ejecución de servicios, ejecución de presupuesto, si tienes todo más del 90% en gasto corriente?
Y ahí también tenemos que ver, ¿no? En personal tenemos gente en carrera administrativa, en el régimen privado, en régimen CAS, que es temporal, y mucho locador de servicios. Si no podemos aumentar la planilla, nos vamos hacia gasto locador de servicio, y eso sí puede ser una bomba, digamos, en términos de gestión. Entonces ahí es el dilema que tenemos en términos de gasto. Entonces esta poca capacidad de ejecución quizás se puede ver en dos aspectos, ¿no? Un tema porque no hay necesariamente las capacidades, o también podría ser por un tema de corrupción, que es lo que ya han hablado hace un momento, ¿no? Entonces, desde Servir, nuestra apuesta es por un servicio civil profesionalizado, con valores y con conciencia social. Y ahí hay varias cosas que hemos venido haciendo desde el año 2008, que es el año que se crea Servir. Algo que estamos haciendo en los últimos meses es cómo trabajamos todo el aspecto de integridad. Integridad visto desde un sistema, siguiendo las recomendaciones de la OECD, cómo podemos tener valores transversales que debes tener todo servidor público, viendo, digamos, integridad desde el punto de vista positivo, no tanto el lado anticorrupción necesariamente. Y desde el año 2013, en la Escuela Nacional de Administración Pública se va dictando un curso que se llama el Curso de Ética en la Función Pública. Ya tenemos más de 9.000 personas que han participado de este curso, que lo que trata es identificar y analizar el dilema ético que nos encontramos en la gestión. Un segundo punto que estamos trabajando desde el año 2016 es que es un estudio de gobiernos locales. Hemos recogido por primera vez información detallada de las particularidades de los gobiernos locales. Hemos ido a 73 municipalidades en 15 regiones. Hemos entrevistado a más de 9.000 personas, hemos recogido información de puestos, procesos y de más de 9.000 ocupantes, justamente para adaptar nuestras herramientas como rector a la particularidad de los gobiernos locales, porque no es lo mismo un ministerio, un órgano público. Incluso en las municipalidades, la mitad de las municipalidades tienen menos de 20 personas, entonces la gestión es muy complicada. Y hemos sacado algunas publicaciones, digamos, para abrir el debate, ¿no? Publicaciones sobre puestos y ocupantes y sobre el conocimiento de lenguas indígenas para mejorar los servicios a la ciudadanía. Y un tercer punto son los diagnósticos de conocimientos, que tienen como objetivo identificar estas brechas de conocimientos en el trabajo diario. Hemos hecho diagnósticos a 7 sistemas administrativos, han pasado más o menos 18.000 personas en estos diagnósticos, y la importancia es que, por ejemplo, en inversión pública el 82% de los operadores están en gobierno subnacional. En recursos humanos, abastecimiento y contabilidad, el 60% están en gobierno subnacional, y eso sí nos permite, digamos, a nosotros y a los entes rectores ver las brechas de conocimiento en sus áreas de competencia. Entonces, si habría que resumir el trabajo de Servir, es cómo generamos institucionalidad, cómo generamos un crecimiento integral de las personas al servicio del Estado, promoviendo valores y responsabilidad como servidores frente a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Ahora me gustaría preguntarle a Desiree, que viene en representación de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control, ¿cuál es el papel de la Contraloría en términos de la gestión de las finanzas públicas, ¿no? Sabemos que hay lamentablemente muchos casos de ilegalidades. La Contraloría tiene un papel para eso, pero la Contraloría también tiene que ser un ente que ayude no solo a sancionar los actos ilegales, sino también que promueva una mejor gestión pública. En ese sentido, deciré cuál es el diagnóstico que tienen la Contraloría y cuál es la vinculación que tiene con la gestión de las finanzas públicas desde el punto de vista de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Bueno, comentarles que en virtud de esta pregunta voy a dividir en 3 puntos, 3 nociones que estamos evaluando la Contraloría: el tema del control gubernamental, el tema del rol de la Contraloría y, por último, entender que solo como Contraloría no podemos ser efectivos. Como todos saben, el control gubernamental se orienta a garantizar el eficiente, eficaz y transparente gasto de los recursos públicos.
pero eso no es solo. El tema de la corrupción conlleva una suspensión de los proyectos en ejecución a cargo de las empresas corruptas. Es decir, afecta el costo de la oportunidad. De acuerdo a un análisis, estamos viendo de que más de 12.000 millones de nuevos soles anuales se van perdiendo, y esto afecta a la inversión pública, a gastos que tienen que ver con el tema social, con el tema de inclusión social. Detiene la inversión privada nacional y extranjera, perturba el ambiente de negocios y afecta la competitividad del país por la falta de transparencia y seguridad jurídica, y también podría postergar la ejecución de megaproyectos. No puede financiar donde se requiere el concurso de grandes inversiones. En tal sentido, a nivel micro, para las empresas, este tema de la corrupción impide el crecimiento empresarial, aumenta los costos y plantea serios riesgos legales de reputación, aumenta los costos de transacción y socava la competencia desleal. Carreteras inconclusas que impiden las empresas de transporte puedan invertir, generar empleo y tributar, que obligan a alquilar con sobrecostos. Y por ende las aguas servidas siguen vertiéndose al río e incrementando las enfermedades en diferentes poblaciones del interior del país. No solo algunos ejemplos de estos altos costos, ¿no?, demanda la corrupción, sin considerar el costo que demanda su juzgamiento y sanción por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Entonces ustedes dirán, ¿qué es entonces la Contraloría General? Bueno, la Contraloría General tiene dos frentes: luchar contra la inconducta funcional y la corrupción, y mejorar la calidad de la intervención pública. Para ello entendemos que no es suficiente prevenir, detectar y sancionar las inconductas. Se debe estudiar y analizar a través de auditorías de desempeño cuáles son las limitaciones que todo funcionario público no puede ejecutar. En tal sentido, para el ciudadano no le es suficiente que la Contraloría evidencie un mal manejo de fondos, que exista un favorecimiento a un congresista, a un contratista, disculpe. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Sí, con el respeto a los señores congresistas, por favor. Bueno, entonces, en una tercera dimensión, ustedes dirán, ¿está referido el papel de la Contraloría General articular el Sistema Nacional de Control con la ciudadanía y los principales actores de la parte sancionadora, el Ministerio Público, el Poder Judicial? Como decía al inicio, solos no podemos, necesitamos trabajar, como lo dijo la ministra de Economía, la viceministra, trabajemos en equipos, reconozcamos el papel fundamental que desempeña la sociedad civil de la lucha contra la corrupción para fundamentar todas las estrategias orientadas a mejorar y luchar con este tema de los actos de corrupción. La corrupción no adquiere vicios sistémicos, se toma cada vez más creatividad y complejidad en algo que tiene que ver un modo operandi para operar diversos procesos públicos. En tal sentido, yo agradecería a los funcionarios, a los alcaldes, todo. Trabajemos en equipo. La Contraloría, como todos ustedes saben, estamos en un proceso de reorganización, de reestructuración, con nuevos cambios. Queremos trabajar en modo preventivo, trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y con ustedes, señores. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar una segunda ronda. Yo creo que han quedado muchos temas todavía en el aire. Quería preguntarle a Rosana, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Qué se viene para el futuro en términos de reformas de la gestión de las finanzas públicas? Y también, si es posible, incidir cuál es el papel que se ve para los gobiernos subnacionales. Tenemos acá gran presencia
de gobernadores, alcaldes y gerentes de diversos gobiernos regionales y locales, ¿cuál sería el papel que podrían jugar ellos en el futuro en el marco de estas reformas que nos han explicado ya al principio con la estrategia? Gracias. Creo que un trabajo importante hacia el futuro que debemos hacer, tomando acá las intervenciones de mis colegas panelistas, es el trabajo conjunto. Muy importante el aspecto de los recursos humanos y el rol de la Contraloría. Y creo que estamos en un momento de una oportunidad, porque la Contraloría está buscando entrar a una reforma y modernización en la cual la Contraloría, su actuar no es solamente el ex post, cuando ya 5 o 7 años después de que se terminó el proyecto encontramos los problemas, y eso es un costo hundido y una pérdida a veces no recuperable, ¿no? Entonces el trabajo que viene haciendo la Contraloría, por ejemplo, con la Autoridad de la Reconstrucción, en un trabajo conjunto, concurrente, en el cual ayuda a que los procesos de tanto de licitación, los procesos de diseño, los procesos de definición del ámbito del proyecto que se está iniciando, sean mejores, ¿no? Y esa percepción de que la Contraloría solo está buscando encontrarme el punto, la coma que me falta, tiene que desaparecer, ¿no? Y por el lado de servir, creo que también la mayor parte de nuestros servicios, y los más importantes, vienen por el lado de recursos humanos. Los más grandes servicios son los de salud, educación, y donde son ministerios intensivos en recursos humanos. Entonces sí, el rol de servir en poder gestionar y ayudarnos a que ese servidor público cumpla con los requisitos que se tienen para el cargo que está llevando, y que tenga esa visión y compromiso de servir al ciudadano, tenemos que fortalecerlo. Estamos en tal vez un desafío por todos estos temas de la corrupción que puede llevar a una baja moral en el servidor público, que todos nos sentimos golpeados por lo que vemos que sucede y no queremos estar todos en el mismo saco. Tenemos que elevar esa percepción y estar orgullosos de estar trabajando donde estamos, porque muchas cosas estamos haciendo. No significa que lo que está sucediendo en estos tiempos nos tenga que paralizar, ¿no? Eso por el lado del trabajo conjunto, que creo que es un reto, y es, creo, el hecho de que las tres entidades estemos moviéndonos hacia la modernización, da un espacio para la colaboración, ¿no? Con CEPLAN tenemos una integración con el tema de la multianualidad y estamos trabajando bastante bien. Hacia futuro, en lo que es la gestión de las finanzas públicas con los gobiernos nacionales, creo que el mayor reto que veo es poder desarrollar una reforma que les permita a los gobiernos regionales y locales tener una posibilidad de generación de ingresos. Eso es una agenda pendiente que tenemos que trabajar en ella como ejecutivo y juntos con los actores de los gobiernos regionales y locales. Sin eso no podemos tener una gestión de las finanzas públicas eficiente, completa. Creo que podemos dar algunos pasos. Tenemos quick gains en lo que es el impuesto predial. Podemos trabajar juntos en ampliar la base del impuesto predial y ir mostrando que podemos tener una descentralización real, ¿no? Creo que ustedes van a hablar más tarde, van a tocar el tema de la descentralización, pero sí creo que sin una forma de generar ingresos por parte de los gobiernos regionales y locales no va a poder tener no vamos a poder llegar a dar los bienes y servicios que queremos eficientemente y cerrar las brechas que tenemos, ¿no?
Y bueno, eso es. Y finalmente para mí es profundizar más el uso de instrumentos modernos en la gestión. Queremos caminar hacia un sistema único de planilla. Estamos viendo si va a ser un sistema adicional o si lo vamos a tener en el sistema de presupuesto. Es una discusión que tenemos, pero sí, eso es una agenda pendiente que nos va a ayudar. Como bien se dijo, el porcentaje del gasto que va a planilla es bastante alto. 65% del gasto es gasto corriente, el cual un poco más del 50% es entre planilla y CAS. Puede imaginarse la rigidez del gasto, ¿no? Cuando uno recibe un shock, ¿dónde pega en la inversión pública? Porque el gasto de planilla y el gasto de CAS o servicios de terceros, yo le digo, es como el genio que salió de la botella, no lo puedes volver a meter una vez el gasto empezó. Entonces, cuando tenemos shocks negativos, ¿quién se golpea? ¿No? Se golpea la inversión pública. Entonces, ahí mecanismos de poder ajustarnos a shocks de este tipo también es una agenda pendiente. Muchas gracias, viceministra. Hace un momento Javiera Bogotá nos estaba comentando de este documento que han recibido ustedes en sus bolsas que habla de la preimagen, ¿no? Entonces ahora ya no hablemos tanto del corto plazo de esa articulación, sino quisiera que nos comente Javier qué es esto de la preimagen y por supuesto qué se espera, me imagino que después de la preimagen viene una imagen. ¿Y qué cosa significa esto de Perú al 2030 que está trabajando ese plan? Sí, para hablar de preimagen es la construcción de una visión concertada de país. Eso es lo que manda nuestra Constitución, lo que dicen nuestras leyes. Y ese es el proceso en el que estamos. Empezó el año pasado, cuando fuimos con el primer ministro al Foro del Acuerdo y se presentó esta preimagen, porque es en el Foro del Acuerdo Nacional, según nuestras normas, donde se debe generar esta visión concertada entre representantes de sociedad, Estado y partidos políticos. Sabemos que eso no es común en muchos países, entonces no hay este mecanismo en el cual deberemos lograr esa visión concertada. Se está construyendo ahora con apoyo de la mesa de concertación, se está haciendo consulta en todos los departamentos y tratando de llegar a las provincias. Esperamos para el 2019 entonces tener esta visión aprobada en el Foro del Acuerdo, y eso nos lleva entonces al 2020, ojalá tener revisado las políticas de Estado actuales que vienen del 2002 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente que va hasta el 2021. Lo que estamos haciendo es entonces empezar a construir el plan que irá, lo que nos diga el Foro del Acuerdo. Hay gente que dice que debería ser 2050, 2070. Eso está abierto en nuestro sistema hasta 100 años para adelante. El 2030 lo estamos tomando porque es el Acuerdo de Naciones Unidas y el acuerdo de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos da un punto de partida muy sólido. Esto lo podemos comparar entre todos los países y lo estamos haciendo. El año 2016 el INEIA publicó el seguimiento de los 240 indicadores. Perú tiene 110 de esos indicadores bastante sólidos, pero Perú, con los programas por resultados, tiene 500 indicadores más que nos ayudan a ver qué estamos haciendo. Ese hacer otra vez se hace a nivel local. Entonces ahí es donde viene el tema. O sea, ¿en quién estamos pensando cuando diseñamos políticas públicas o planes? Y entonces la preimagen se construyó con estas tendencias de largo plazo y escenarios, y finalmente lo que se llegó al acuerdo, lo que ustedes tienen en la hoja, de manera simple en la parte de adelante se propone una especie de imagen para empezar a discutir, y lo que dice en resumen es que nadie pierda su potencial por causas evitables. Entonces, ¿por qué perdemos potencial? Por diversas razones. La violencia, que es un tema, los accidentes son otro tema, la contaminación es otro tema. En Perú, 1 millón de niños con anemia están cada segundo perdiendo conexiones potenciales en el cerebro y por lo tanto no van a haber alcanzado su potencial. Esa suma de cosas multisectoriales, entonces, es la primera. La segunda es que aprendamos a gestionar riesgos, incluyendo al cambio climático, ¿cierto? Y ese aprendizaje, en Perú no hay una costumbre de prevención en todos los campos, menos en la gestión de riesgos, como lo podemos ver con facilidad, y la adaptación al cambio climático es otro camino largo, difícil, que requiere un enorme conocimiento. Ahí es donde viene la academia y los centros de investigación y nuestro CONCITEC
para discutir, ¿conocemos mejor el territorio o no conocemos? En el caso del Perú no lo conocemos y es muy complejo. La siguiente tiene que ver con cómo mejoramos producción, productividad y por lo tanto calidad de empleo en todo el territorio. En realidad, la última tiene que ver con una sociedad pacífica y con gobernanza, que sabemos que es otro de nuestros problemas. Y la tercera es lo mismo, pero a nivel internacional, que es lo que nos une con la Agenda 2030. Y este es el tema. Si ustedes ven el otro lado, es lo que aprobó nuestro Consejo Directivo. Se plantea un Consejo Directivo mitad del Ejecutivo y la otra mitad no, con representantes de universidades, de colegios profesionales y de los gobiernos regionales. Y entonces esto lo aprobamos antes de ir al acuerdo, y lo que dice es: conozcamos mejor la realidad, y ese es un tema fundamental. O sea, la orientación del sistema de planeamiento dice: primero mira localmente y mira cuencas, ecosistemas, ejes de desarrollo, mira mejor a la población, y ese tema del lenguaje que nos estaba comentando a servir. Las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos y los tiempos y distancia de acceso a servicios, son temas que discutimos con la OECD en el territorial, por ejemplo. Entonces, ese conjunto de conocimiento de realidad local es el que realmente, pasando en políticas de Estado que están interrelacionadas y aterrizando en las 25 funciones del Estado, es lo que se está tratando de discutir. Pero eso parte de que aprendamos a conocer realidad local en cada punto. Ya para fines prácticos, acá con la Secretaría de Descentralización y con las otras áreas de la PCM, hemos dicho sí, pero eso para aterrizar, esto es local y por cuencas, que puede cubrir varias provincias de varios departamentos. Cuando aterrizamos el Estado, lo aterrizamos con demarcación política. Claro, están las regiones, en verdad son departamentos que están en proceso de región, pero están las provincias, y las provincias tienen una característica bien importante, ¿sabes? Son 196, tienen un mandato que no se está cumpliendo, de ser los integradores del planeamiento y del seguimiento de infraestructura, por ejemplo, y ese es el objetivo de este año. Sería ese conocimiento aterrizado provincialmente para el bienestar de la gente. Y esa imagen, la misma imagen la usamos entonces para preguntarnos en cada provincia cómo está, y ahí es donde aparecen las brechas, la diversidad cultural, las dificultades, cómo vamos a hacer. Tenemos elecciones este año, y ese proceso entonces de ojalá una transferencia más adecuada, que estamos discutiendo también con la Contraloría, con el Jurado de Elecciones, ¿no es cierto?, para tratar de generar información. Toda la información está disponible, aquí tenemos abajo al final, en nuestra página web están todos estos accesos, incluyendo el informe que hemos presentado con otros 40 países en julio del año pasado, que describe este proceso que hemos seguido como país. Vamos a hacer un informe de esos cada año que trate de integrar cómo avanzamos en políticas y planes que apunten a largo plazo. Perú no ha tenido en absoluto costumbre eso, ¿no? Es decir, desde nuestras épocas de hiperinflación y terrorismo, lo que ha pasado es que se nos ha quedado una imagen de operación de corto plazo. Recuperar esa necesidad de mirar lejos es un desafío. Felizmente tenemos varios gobernadores regionales, algunos están aquí, ¿no es cierto?, y provincias que sí están diciendo cómo cierro ordenadamente mi gestión y cómo llegamos a noviembre, por ejemplo. Eso es que regresamos a corto plazo, pero usando la imagen larga. ¿Cómo hacemos para que para noviembre de este año tengamos ya algunos resultados que muestran que sí es posible? Y cómo los sistemas de información. El siguiente paso sería los 11 sistemas administrativos, eso se lo hemos cuidado a la PCM, pero también el MEF es el que tiene la mayor parte de los sistemas. Reunirnos los 11 rectores del sistema, simplificar las cosas. Hasta ahora la traba principal en la ejecución y en la subejecución que tenemos es temas como los de logística, que lamentablemente no tienen un rector. Entonces, hasta ahora todo el proceso de ejecución se traba. Cuando alguien impugna la licitación, no se traba, o viene un proveedor y denuncia, y nos quedamos empantanados para siempre. La simplificación de todos los sistemas administrativos creemos que es un siguiente paso, que además, al poner transparencia, disuade corrupción, y creemos que esos son pasos inmediatos siguientes en operación diaria, pero ojalá con imágenes de largo plazo, y ojalá que para ese es el plan. O sea, tengamos esa discusión sociedad, Estado, partido político, que no es usual. Cada vez que he presentado esto en foros como los centros de gobierno de OECD, no nos van a entender mucho, pero sí, queremos tener políticas de Estado que trascienden un gobierno, pero que eso aterrice
en el bienestar de la población, localmente en territorios tan diversos como la Amazonía, los Andes, la costa y hasta el océano nuestro, que es bien complejo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Quería anunciarles también que estamos en vivo, estamos transmitiendo este panel y todo el evento por Facebook y por YouTube, y están llegando también bastantes preguntas del público que está en sus trabajos o en sus casas. Una de ellas tiene que ver precisamente con la ley de servir, ¿no? Quisiera preguntarle a Cintia, recogiendo un poco la inquietud de mucha gente, en qué estado estamos con la implementación de la ley del servicio civil. Sé que hace unos días se ha aprobado, ¿no?, el CPE de la ONP. Quisiera que nos comentes entonces qué se viene para el futuro y cuál también va a ser el papel de los gobiernos subnacionales dentro de la implementación de esta reforma tan importante para el país. Creo que, como decía Javier hace un momento, ¿no?, cómo generamos visión de Estado, por lo menos al 2030, y nuestro rol es cómo hacemos que este servicio civil sea garantía de esta visión de Estado. Entonces, uno de los retos principales es cómo logramos el cambio cultural, ¿no? Con un cambio cultural para que haya un servicio público basado en la meritocracia y que está a la altura justamente de todos estos avances que hemos hecho en el país en los últimos 25 años y también de lo que se viene. Entonces, esta reforma, así en resumen, digamos, tiene dos grandes aspectos. Una es la mejora institucional, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Cómo hacemos que las entidades alcancen cierto grado de eficiencia para prestar mejores servicios a sus ciudadanos, ¿no? Y esto lo hace a través de un mejor servicio civil. Y el segundo aspecto de la reforma es cómo mejoramos a nuestros servidores públicos, cómo promovemos este desarrollo de las personas que están al servicio del Estado. Entonces, este tránsito, no solamente un cambio de régimen, sino este tránsito exige varias cosas, ¿no? Primero, que la misma organización se mire internamente, que pueda, digamos, identificar mejoras en cómo hacer más eficientes sus procesos, y a partir de ello, cómo determinas su dotación óptima de personal. En los últimos años, digamos, ha habido un crecimiento no planificado del personal. Sabemos que desde el año 92 ha habido ciertas restricciones de incremento de personal, pero aún así, todos los años, en promedio, crece en 40.000 personas la planilla. Entonces, ¿cómo hacemos una planificación de personal real y que justamente sirva para mejorar los servicios a los ciudadanos a quienes nos debemos? Y es en ese sentido, como decía Carlos, que la primera entidad que ha terminado de hacer su mirada interna, digamos, para mejorar su desempeño de cada uno de los ciudadanos es la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. La ONP ya tiene su cuadro de puestos de la entidad, digamos que es el instrumento de gestión, digamos, el hito que tenía, digamos, que lograr en esta última etapa de esta mirada interna. Entonces ya está lista para realizar sus concursos públicos. Está lista para que los servidores puedan pasar, digamos, a este nuevo régimen que trae mucho más beneficios. Y acá hay que reconocer, digamos, el trabajo que ha hecho la ONP. Ha hecho un trabajo in-house, ha hecho el trabajo, toda esta mirada y esta reflexión con equipos internos. Entonces, uno de los retos, digamos, para el resto de entidades es cómo fortalece sus capacidades internamente para hacer esa evaluación, esa mirada interna, y no necesitar de apoyo externo o de consultores, sino que lo hagan ellos internamente, se compren el pleito, digamos, y fortalezcan sus capacidades. Actualmente hay 373 entidades en este proceso de tránsito a lo largo de varias etapas. Hay 11 gobiernos regionales, 150 municipalidades. Y aparte de la ONP hay 38 entidades que ya cuentan con un nivel significativo de avance, ¿no? Digamos que están siguiendo los pasos de la ONP. Entonces hay una ya con CPE, 38 en camino, digamos, y en total 373 entidades en proceso. Y a partir, digamos, de este año ya todas las entidades debieran estar involucradas en esta mejora institucional. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer, no? Siguiendo algunas recomendaciones de la OECD, ¿cómo hacemos, digamos, cómo descentralizamos la reforma de alguna manera? ¿Cómo operamos nosotros con mayor transparencia y cómo sensibilizamos a la opinión pública, ¿no? ¿Cómo logramos ese respaldo ciudadano? Entre, digamos, los retos y las acciones de corto plazo que tenemos que hacer desde Servir es, uno, terminar la adaptación de herramientas para gobiernos locales, como les decía hace un momento, cómo lo adaptamos a sus realidades para que no estén trabajando para el ente rector, sino que puedan dedicar, digamos, sus esfuerzos a mejorar los servicios a sus ciudadanos. Digamos, cómo se determinan los sueldos para gobierno local, y ahí es un trabajo con el Ministerio de Economía, el reglamento de compensaciones actuales solamente para gobierno nacional y gobierno regional, falta todo el tema de gobierno local. Cómo seguimos fortaleciendo capacidades, digamos, para que las entidades terminen esta mirada interna, y eso es, en realidad, la gran reforma del servicio civil es eso, cómo hacemos esa gran mirada interna con asistencia técnica de Servir a lo largo de todo el proceso. Y ahí, digamos, ya en resumen, es cómo logramos darle sostenibilidad a esta reforma que inició, digamos, hace ya varios años. Cómo no hay marcha atrás. Digamos, podemos hacer ajustes, pero no debiera haber marcha atrás. Estas son reformas de largo plazo. Y ahí los estudios internacionales sí nos dan cuenta de los resultados de este esfuerzo, digamos, que se hace en conjunto como Estado en este tipo de reformas. Por ejemplo, Brasil ha durado más de 24 años, Chile ha durado más de 12 años, y solamente para cierto ámbito. Esta es una de las reformas más ambiciosas, porque estamos hablando de más de 500.000 de personas, más de 2.000 entidades en 3 niveles de gobierno, digamos, y en 6 años. Entonces ese es el gran reto que tenemos, sobre todo para poder cumplir toda esta y alcanzar esta visión de Estado que queremos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, son muy buenas noticias. Siguen llegando, la verdad, muchas preguntas a través de las redes. Hay algunas vinculadas a la Contraloría. Hay muchos servidores públicos que están conectados y de alguna manera están diciendo que una triste realidad es que hay muchos servidores que están siguiendo algunos procesos que ellos consideran que son injustos con la Contraloría, ¿no? En la última intervención mencionaban que hay un nuevo enfoque de control, ¿no? ¿Qué se viene para el futuro con la Contraloría? Queríamos que Desiree nos cuente un poquito qué se viene para adelante, qué significa esto del nuevo enfoque de control y qué cambios está habiendo con la manera, digamos, histórica y tradicional con la que ha trabajado siempre la Contraloría. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo he escrito algunas cositas que no he querido que se me escapen y voy a compartirlos con ustedes. Bueno, en cuanto a la reforma del control, estamos viendo 2 puntos importantes: el tema del reforzamiento y la consolidación del modelo de gestión desconcentrado, que reoriente los recursos y las capacidades del sistema de control hacia las contralorías regionales y los órganos de control institucional, fortaleciendo sus competencias en materia de control gubernamental y supervisando una labor corporativa. Con la implementación de este modelo se espera que las contralorías regionales y los órganos de control institucional tengan una participación más determinante en el logro de sus objetivos y metas, ¿no? Por otro lado, el nuevo cambio es el enfoque de control que privilegia su carácter en los 3 tipos de acciones que nosotros vemos: el preventivo, previo, simultáneo, el que tiene que ver bajo el ámbito, como lo dijo la viceministra, del control concurrente. Ahí estamos trabajando en el tema de la reconstrucción con cambios. Esto es un enfoque además de una actitud proactiva por parte del personal auditor, que se anticipa las deficiencias de los gestores públicos, evitando comisión de irregularidades, que identifiquen oportunidades de mejoras en los procesos de gestión y en los servicios públicos que se brindan a los ciudadanos. A través de este control simultáneo se emitirán riesgos y alertas, evitando en muchos casos que se prevea alguna irregularidad. No esperar, como lo comentaron anteriormente, las acciones de control posterior, no.
trabajar preventivamente de la mano con todas las autoridades. En ese sentido, enfocándose al marco de las grandes preocupaciones del país, ¿no?, estamos considerando para el Sistema Nacional de Control, no solo para la Contraloría, sino para el Sistema Nacional de Control, 3 puntos importantes. En virtud al plan de reconstrucción con cambios, estamos viendo el proceso de reconstrucción con cambios. Actualmente el Contralor se encuentra en la ciudad de Piura, está trabajando también ahí. Él permanentemente está viajando semanalmente a cada región para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que se necesita, cuál va a ser la estrategia de control gubernamental en adelante, qué abarca este enfoque integrado, ¿no?, y articulado, denominado, nosotros lo estamos considerando como modelo de acompañamiento por hitos de control a través de las veedurías ciudadanas. Vamos a trabajar con los ciudadanos, ellos van a ser los monitores que nos van a ayudar a evitar alguna anomalía. Otro punto importante son los grandes y megaproyectos de inversión que se propone en marcha a través de un plan integral de control por proyectos. Y finalmente, en relación al tema del control subnacional, con el objetivo de garantizar una eficiente cobertura de control, se está considerando el modelo eficiente de control descentralizado. ¿Cuál es este modelo? Dirán ustedes, aprovechar las economías de escala para instalar órganos de control especializados o órganos itinerantes. ¿Qué significa? Que algunos distritos que no tienen órgano de control y que nunca han sido supervisados, nosotros vamos a llegar ahí. Tenemos una meta, al menos este año, de que cada distrito, lugar alejado, va a ser visitado 2 veces. Bueno, estos son los puntos, digamos, importantes que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Desiree. Tenemos un par de minutos y quería pedirle a la viceministra a ver si puede contestarnos una pregunta también que viene de las redes sociales y que tiene que ver con las constantes modificaciones que se le hace al presupuesto durante la ejecución, ¿no? El famoso PIM, el presupuesto institucional modificado, que es muy distinto del presupuesto de apertura que aprueba el Congreso, ¿no? Ya mencionó algo acerca de la programación, de la multianualidad, pero quería pedirle quizás en un par de minutos pudiera darnos una visión de qué cosas se está haciendo para reducir esta brecha entre lo que se aprueba en el Congreso y lo que se ejecuta realmente. Sí, ese es un, no sé si llamarle problema, pero es una particularidad del presupuesto público de la República, que viene llevando a un poco de desorden y falta de previsibilidad, ¿no? Nosotros, los pasos importantes que hemos dado a que el presupuesto no se modifique constantemente es en adelantar muchas de las transferencias que se realizan a los gobiernos regionales y locales. En el pasado sucedían las transferencias desde enero hasta agosto, con lo cual las modificaciones sucedían constantemente, con lo que te llevaba que el siguiente año, si habías transferido en agosto, lo que transferías en agosto era muy difícil de ejecutar, ya era muy tarde, entonces ibas a volver a ver nuevas modificaciones en el año siguiente. Era como ir trasladando año a año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde nuestro lado? El compromiso es a trabajar con aquellos ministerios que son los que realizan estas transferencias, para que estas transferencias se realicen muy temprano en el año, y mayormente son relacionadas a proyectos de inversión. ¿Y por qué no se pintan, como se le llama en el presupuesto, se pone en el presupuesto? Porque el proyecto de inversión no está terminado, el expediente técnico no está definido, algunos están en ideas, y eso hace que no se pueda poner en el presupuesto cuando lo enviamos en agosto, ¿no? Entonces son dos canales entre los cuales estamos empujando a que esto disminuya, que es adelantando las transferencias, y por otro lado, con la reforma que ha habido en Invierte-P, se está buscando capacitar más a los pliegos o a las entidades, unidades ejecutoras que diseñan sus proyectos para que estén listos con anterioridad y tengamos una buena base de proyectos que no necesiten esperar hasta entre enero y marzo para ser incorporados, ¿no? Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que a todos nos ha quedado claro que hay mucho trabajo que se está haciendo, ¿no? Que quizás no es muy conocido muchas veces, pero que es sí reconocido dentro del sector público. Si algo pudiera mencionar para terminar es el gran esfuerzo de la articulación que se está realizando entre los sistemas administrativos. Esto es algo sumamente difícil, yo creo que por la misma naturaleza humana, ¿no? Cuando me tocó estar en el sector público, en el Ministerio de Economía, incluso era difícil coordinar dentro del mismo ministerio. Entonces imagínense lo que significa coordinar entre rectores con otros sistemas administrativos, pero sí veo que hay esa decisión, ese liderazgo, y en ese sentido sí quería reconocer el gran esfuerzo que está haciendo para esta articulación tan necesaria para el país. Despedimos a nuestros panelistas con un aplauso, por favor.